Bienvenido hermano y hermana a un estudio más de esta serie de 40 madrugadas de oración titulada Identidad Adventista. Hoy estudiaremos acerca de la experiencia de Juan con el librito. Comencemos. El libro de Apocalipsis capítulo 10 versículo 9 y 10 dice: Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. En cuanto al ángel que tenía un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, que tenía este librito en la mano, Elena de White declara: la posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Esto infiere en una misión global para el pueblo que debía proclamar a Cristo antes de su segunda venida. Así entonces, cuando hubo terminado la persecución y la profecía de los 1260 días proféticos o años literales a partir del siglo XIX, Dios iniciaría un proyecto de misión y de predicación a todo el mundo, como el último esfuerzo histórico para salvar a la humanidad antes del fin de la historia. El mundo evangélico había comenzado ya esta proclamación, pero debía agregarse el pueblo remanente con estas verdades distintivas que no se hallan en ninguna otra confesión de fe. En el texto en estudio de hoy se le dice a Juan que se acerque al ángel. Él tiene un rollo abierto. La palabra original en griego para traducir abierto es enegmenón. Esta palabra literalmente significa que había sido abierto. Si estaba abierto, significa que se podía estudiar y entender. Esto parece ser la continuación de un libro que siglos atrás debía estar cerrado. En Daniel capítulo 12, versículo 4 y 9, también se nos habla de un rollo en manos de Daniel, o sea, un librito, el cual debía estar cerrado hasta el tiempo del fin, sellado y cerrado en su sentido interpretativo. Desde los días de Daniel hasta el final de la Edad Media, los periodos proféticos de tiempo de 1260 y 2300 años estarían cerrados, o sea, serían incomprensibles. Apocalipsis 10 nos lleva al momento cuando esos periodos de Daniel estarían abiertos, o sea, serían entendidos y sus plazos se cumplirían. El libro de Daniel nos dice que en el tiempo del fin, o sea, a partir del siglo XIX, cuando habría terminado ya la persecución de los 1260 días proféticos o años literales, la ciencia se aumentaría. La expresión original no refiere ciencia en sí, sino conocimiento. No es lo científico entonces que aumentaría, sino el conocimiento profético. La interpretación de las profecías, la cual se enriquecería luego de ver el cumplimiento final de los 1260 días proféticos o años literales y el colapso del cuerno pequeño. Por supuesto, las profecías se entienden mejor cuando se han cumplido. Cuando llegó el tiempo del fin en el siglo XIX, el libro de Daniel y los periodos proféticos se entendieron mejor. El ángel le dijo a Juan que tomara el libro y se lo comiera. Eso, por supuesto, entrañaba simbolismo, representaba una experiencia que la iglesia tendría en el futuro. Jeremías capítulo 15, versículos 16 y 18 habló de comer con gozo y alegría las palabras de Dios. Eso significa recibirlas y comprenderlas. Para Juan había de representar lo mismo. Y fue justamente entonces la ingestión y la comprensión del periodo de 1260 años y de 2300 años lo que condujo a Miller y al movimiento millerita al gran chasco de 1844. En el siglo XIX vemos una experiencia de la iglesia que cumplió esta profecía. La dulce proclamación sobre la venida de Cristo entre 1831 y 1844 y la amarga decepción del 22 de octubre de 1844. Pero esto, aunque parecía un fracaso, fue como un parto, que después del dolor viene el gozo. Así se dio a la luz la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por acompañarme en el estudio de esta mañana. Medita en esto y que Dios te bendiga.